poco de nuestra intención o cómo hemos pensado orientar la elección autonómica, qué programa vamos a llevar a la elección autonómica, qué vamos a hacer para intentar hacer ese cambio, ¿no?, de tendencia, ese cambio o esa alternativa en el Parlamento. Antes de eso, quisiera tener en cuenta el día que hoy es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y aunque en esa línea además también tocaremos nuestros objetivos, los objetivos de Podemos en cuanto a la igualdad o en cuanto al área social, sí que es cierto que me gustaría antes de nada felicitar a todas las mujeres que hay aquí, ¿no?, felicitarlas por ese Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que como sabéis surgió hace ya muchos años, surgió en 1911, y llevamos 96 años intentando igualar los derechos de hombres y mujeres. Y por más que lo intentamos igualar, por más que cada vez se van aproximando, yo creo que ya después de 96 años es hora de una igualdad real, ya por fin, ¿no?, después de tantísimo tiempo. Ese es uno de los puntos, como comentaba, el área social y el sector de la igualdad, que es lo que Podemos hace más hincapié, ¿no?, uno de los pilares, digámoslo así, de Podemos, ¿no?, el cambiar ahora mismo como el conjunto de la sociedad española, bien sea en el área del mercado laboral, bien sea en el área social, bien sea incluso a nivel organizativo interno, todavía sigue discriminando, no solo ya por sexo, por mujeres, sino por otros muchos más criterios, ¿no? Es decir, donde pretendemos llegar a una igualdad total, independientemente de orientación sexual, de sexo, de posición o estatus social y económico, etc. Bueno, dicho esto, antes de nada, comentaros que en este acto de campaña van a intervenir dos de los candidatos, ¿no?, a las listas por Granada, al Parlamento Andaluz por Granada, Javier Valdés y José Moreno. A él evidentemente lo conoceréis mucho más por ella. Y bueno, van a explicarnos un poquito, van a exponernos un poco cuáles son los objetivos que Podemos de cara a las elecciones andaluzas. Como sabemos, las elecciones andaluzas se adelantaron por el del PSOE, y eso ha hecho que haya que acelerar un poquito toda la organización, los procesos organizativos de cara a las elecciones. Os dejo ahora con Javier Valdés, para explicar, ya digo, cuáles son las intenciones que Podemos de cara a las elecciones andaluzas. Bueno, pues buenas noches. Yo tenía aquí, al principio veníamos en el coche y estábamos viendo que había que hacer una introducción sobre el Día de la Mujer Trabajadora, y decía yo aquí homenaje a las mujeres quemadas en la fábrica de camisetas Triangle en 1911 en Nueva York. Ya me lo ha adelantado antes Tony. Bueno, lo primero es, porque yo creo que con en el día que al menos deberíamos de celebrar hoy todos y todas, yo creo que se puede empezar a tirar del hilo para enganar o para hacer un discurso que nos ate con la realidad y que nos diga también qué tipo de gestión se está haciendo de la crisis, ¿no? Porque mientras que muchos piensan que el problema es la crisis, y la crisis es como una especie de cuestión natural, como si fuera un huracán que ha venido, ¿no? Que es que, claro, si el huracán viene, pues viene y no podemos hacer nada más que defendernos del huracán. Otros pensamos que el verdadero problema, la verdadera catástrofe, es la gestión que se está haciendo de la crisis, las políticas de austeridad, las políticas de recortes, y a los hechos creo que me voy a remitir. Esas mujeres que murieron en 1911 en la fábrica de camisetas, que fueron alrededor de 140 mujeres en una fábrica de camisetas en Nueva York, digamos que todo aquello estaba dentro de un proceso que era de medida de mejoras salariales, de tiempo libre, es decir, de recortar la hora de trabajo, de seguridad laboral, etc. Y la quema de esa fábrica fue para poner una serie de medidas de seguridad laboral en la fábrica, sobre todo en la industria textil. Pero si ahora nos vamos hoy día, que se ha avanzado desde 1911 hasta hoy, en cuestión al menos de políticas de igualdad, yo creo que no podemos estar muy satisfechos. Yo me voy a remitir a los hechos. Una de las cuestiones que se reivindicaban antes de 1912, desde 1909, precisamente era el tema salarial, el aumento salarial a la mujer. Estamos en un proceso de pérdida salarial por parte de toda la clase trabajadora, pero sobre todo estamos en un proceso en el que son
ellas las que más lo sufren porque, según los datos, de nuevo, en el mismo nivel de trabajo, son ellas las que siguen cobrando menos. Cuando el paro masculino es del 22%, el paro femenino es del 24%. Los empleos parciales son en un 75% para las mujeres. Y cuando hacemos la pregunta, o sea, de entre quienes responden que han tenido que coger un trabajo parcial para cuidar a hijos o para cuidar en definitiva a personas dependientes, mayores, personas con deficiencia, etcétera, etcétera, en un 80% contestan sí las mujeres. Es decir, si nosotros nos fijamos en estos datos nada más, vemos que las políticas de recorte, las políticas de austeridad, las políticas que recortan en ayuda a la dependencia, las políticas que recortan los servicios que al final redundaban en ayuda a la dependencia, de sanidad, también de educación con la aula específica, etcétera, etcétera, cuando se recortan esas políticas por supuesto son clasistas, no es lo mismo como las vamos a sufrir nosotros que como la va a sufrir Botín o más bien su hija, pero es que también son machistas, porque todos esos cuidados que los hacíamos colectivamente con la recaudación vía impuestos, vía estatal, ahora están recayendo, como vemos en la estadística, en los hombros de nuevo de las mujeres. Por tanto, no podía empezar, al menos hoy, mi discurso sin hacer un homenaje no solamente a las mujeres que murieron en la fábrica de 1911 en Nueva York, sino a todas las mujeres trabajadoras, a las trabajadoras, la duquesa de Alba y sus descendientes me dan exactamente igual, a las mujeres trabajadoras hoy mismo, ¿vale? Entonces, yo creo que cuando me refería anteriormente al salario, ahora me voy a referir al salario en general, ¿no? Los recortes salariales. Decíamos hace casi un año, Montoro decía que el salario no se había visto tocado, ¿no? Claro, no sabíamos si se refería a su salario o a nuestro salario, ¿no? Porque nuestro salario, cuando vemos, se ha reducido de las personas que seguimos teniendo empleo, ¿no? Que ya somos un 70%, pero somos un 70%, no, somos un poquito más de un 70%, pero un 65% en Andalucía. El índice de paro en Andalucía siempre se dobla, ¿no? Y el índice de paro juvenil en Andalucía es del 65%. Es decir, casi 7 de cada 10 jóvenes, de cada 10 menores de 30 años están en paro, ¿no? Una barbaridad, como si hubiera pasado un huracán. No ha pasado un huracán, han pasado las políticas del Fondo Monetario Internacional, las políticas del Banco Central Europeo y las políticas de la Comisión Europea. Cuando vemos la pérdida de masa salarial que se ha perdido, es una pérdida de en torno al 10 y el 9%, según la Fundación Española de Economía Aplicada. Claro, ¿esto cómo se consigue? ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues estamos viendo que efectivamente se produce un agujero, ¿no? La economía produce un agujero porque de repente se infla una burbuja, rompe, quiere decir que un montón de dinero que parecía que estaba, pero era dinero especulativo, ha desaparecido, y ahora ¿dónde van a buscarlo? Pues a nuestros bolsillos. Cuando digo nuestro bolsillo, estoy incluyendo a la clase social adinerada y estoy incluyendo a los de arriba, que son quienes están tapando su agujero con nuestros bolsillos, con nuestro sudor y en muchas ocasiones con nuestra esperanza y nuestras vidas. ¿Por qué lo digo esto? Bueno, entonces, efectivamente, ¿qué hace realidad? ¿Qué hace posible que eso sea así, que se haya perdido un 10% de masa salarial aproximadamente? Pues la reforma laboral, ¿no? La reforma laboral hace más fácil el despido, hace más fácil la amenaza, hace más fácil, por tanto, que se hagan horas muy por encima de las 40 horas semanales que ya, al menos en el sector privado, ya no se venían ni haciendo, que eran mucho más de 40 horas la generalidad de cierta parte del sector privado. Cuando digo que he dicho antes el tema de la esperanza, el tema de nuestras vidas, lo digo porque es cierto, yo creo que hay que poner los datos sobre la mesa. El año pasado salía el informe Cáritas, que no es sospechoso de ser de extrema izquierda ni mucho menos, y decía que la pobreza relativa era ya de un 21% y que había casi 700.000 familias con pobreza extrema. Es más, especialistas del Instituto Nacional de Estadística decían que en los próximos años debíamos de esperar una bajada en la esperanza de vida. Porque si bien antes nos habían dicho que las personas que llevaban más de 5 años en paro, por el estrés que generaba esa situación, tenían en torno a un 5%, a un 5 años menos de esperanza de vida que un trabajador que había trabajado o que no había sufrido esos periodos, lo que esperábamos, según los especialistas del INE, era que la esperanza de vida se volviera hacia atrás, que viviésemos menos porque viviésemos peor. En
en ese sentido. Es decir, que cuando yo he dicho que la clase adinerada ha tapado su agujero con nuestro dinero, con nuestra esperanza y con nuestras vidas, es porque lo ha tapado con nuestro dinero, con nuestra esperanza y con nuestra vida, y no en un sentido metafórico, sino en un sentido real. Si hablamos de desigualdad, porque claro, al principio nos decían que es que nos teníamos todos que apretar el cinturón, pero vemos que en este mismo informe, que aparte yo siempre lo recomiendo porque uno se hace una idea de lo que está ocurriendo, y una de las cuestiones que dice este informe de Cáritas de Pobreza del 2013, ¿no? De 2013, habría que verlo el actualizado, que todavía no ha salido, dice: no existen precedentes previos de aumento de la pobreza en un intervalo temporal tan breve. Es decir, jamás se han registrado datos del hundimiento de las clases medias como se han registrado y a la velocidad que se están registrando. Por lo tanto, quiere decir que no ha pasado un huracán, no ha venido una sequía, no ha venido una riada y se ha llevado todo. No. Esto son políticas de personas con nombres y apellidos. Y vemos que no todo el mundo se ha apretado el cinturón de la misma manera, ¿no? La brecha hoy día entre un rico y pobre es de un 30% más que hace 2 años. Hay un 13% más de millonarios. Aumenta en un 15% la venta de artículos de lujo. Las empresas del IBEX 35 en el peor año de la crisis, en 2013, obtienen 20.000 euros de beneficio, lo que supone un 14% más que en 2012. Es decir, aquí alguien lo está tomando en cuenta. Porque aquí cuando vemos la cantidad de dinero que, por cierto, está en el sector privado, la cantidad de beneficios que están en el sector privado, aquí alguien no está haciendo bien los cálculos, pero sí lo está haciendo, porque es que esos son los beneficios, y lo que no nos han dicho es que los beneficios son privados, pero las pérdidas se socializan, salvo que sean la pérdida de José o la pérdida de Javi, esa no se socializa. Te la comes tú, y cuando te quedes sin casa, te desahucian y te irás a vivir debajo de un puente o lo que sea. El Estado social nos lo han quitado y se lo han quedado a ellos, y por tanto nos hacemos todos partícipes de las pérdidas de los de arriba, ¿vale? Y cuando nos toca perder a nosotros, nadie se participa de nuestras pérdidas. ¿Hay Estado social? Sí, pero no es nuestro, es el de ellos. Ese es el problema. Por lo tanto, lo que yo he planteado es que podemos al menos nacer para plantar cara a esta realidad. Es decir, ahora mismo están saliendo todos los escándalos de corrupción, etc. Los escándalos de corrupción no es ni más ni menos que la forma en que tenían. Cuando nosotros decimos, pero vamos a ver, ¿por qué incluso gente de extracto social humilde llega arriba y empieza a hacer política para los de arriba? Bueno, la forma, es decir, la forma en que, digamos, la clase política se da la mano con la clase adinerada, con los grandes capitalistas, con los grandes banqueros, es la corrupción. Es uno de esos prismas de cómo los de arriba, es decir, quienes tienen verdaderamente la sartén con el mango, de alguna manera compran y entran en connivencia con la clase política para que hagan sus reformas, que no las nuestras, y para que salgan de la crisis como ellos quieren. Porque ¿quiénes confeccionan las medidas anticrisis? Nos dicen muchas veces, al principio nos decían que si no era, es decir, que cuando un economista decía blanco, es que era blanco, como si la economía fuera una ciencia de blanco y negro, como si fueran matemáticas. Bueno, pues a mí siempre me gusta recordar que el día de antes de la gran catástrofe de Wall Street, el día de antes de la quiebra de Wall Street, las agencias de calificación daban una AAA, que quería decir la mejor calificación y la máxima garantía, a Lehman Brothers y compañía. Es decir, las empresas que provocan que se caiga la primera ficha de dominó y que caiga después todo lo demás, resulta que tenían la máxima calificación por los mejores economistas del mundo. Y ahora son esas mismas empresas, los agentes de esas mismas empresas, como por ejemplo aquí el propio ministro de Economía, ¿vale?, asesor de Goldman Sachs, quienes diseñan las políticas para salir de la crisis. Es decir, quienes nos metieron en esta crisis haciendo las cábalas financieras que hicieron, pretenden ahora diseñar un plan para salir de la crisis en el que evidentemente podemos sospechar que ellos no van a perder nada, aunque nosotras tengamos que perderlo absolutamente. Por lo tanto, ¿hay que plantarle cara? Sí. Ya se venía plantando cara, es decir, desde el 2011, el 15M fue una expresión en los sociales de ese malestar que se iba acumulando, de esa pérdida que decía Cáritas, ¿no?,
de ese desplome de las clases medias que había sido tan brutal, y lo que pone sobre la mesa de alguna manera es todo ese malestar y que vamos a empezar a hacer política porque no estamos dispuestos a perderlo todo. Estamos dispuestos a ser solidarios, pero no estamos dispuestos a ser solidarios con los grandes banqueros, con los grandes especuladores, estamos dispuestos a ser solidarios con nuestros vecinos, con la gente que sufre nuestras mismas condiciones, pero por supuesto no con las pérdidas de los demás. Empiezan a aparecer una serie de luchas: la defensa de los servicios públicos, Marea Verde, a la cual yo pertenezco, Marea Blanca en Madrid, que consigue paralizar la privatización de 6 hospitales, la marea dentro de la Marea Naranja, dentro del resto de servicios públicos. También aparecen las marchas por la dignidad. De alguna manera nos empezamos a articular y empezamos a plantar cara en la calle a todo ese tipo de políticas. Algunas de ellas incluso consiguen paralizar, como vemos en Madrid, paralizar la privatización de la sanidad pública, y otras de ellas empiezan a paralizar ERE en empresas determinadas, etcétera, etcétera. Bueno, si lo que ocurre es que también hay que plantarle cara en lo político, es decir, hay que plantarle cara en lo social y hay que necesitar, y yo siempre digo una cosa, es decir, si Podemos llega o no llega, lo que haga no va a depender solamente de Podemos, porque evidentemente enfrentarse a la Troika, enfrentarse a la Comisión Europea, al Banco Central Europeo, no va a ser una cosa fácil. No va a ser una cosa fácil, ¿por qué? Porque tendrá que estar la gente movilizada en la calle haciendo suyas las demandas, si no va a ser imposible. Porque esto no es una cuestión, bajo mi punto de vista, de buena o mala gestión. Es una cuestión de gestión diferente, de darle un giro de 180 grados a las políticas que se están haciendo ahora y poner, en definitiva, la economía al servicio de la mayoría. ¿Qué pasa con eso? Que nos parece a nosotros y a nosotras muy sensato. Pues con eso que nos parece muy sensato y que de hecho debería ser sensato, es peligroso. ¿Por qué? Porque evidentemente existe un agujero que no lo ha creado la gente que cobra el PER, que no lo han creado ni siquiera los funcionarios, que no lo han creado los trabajadores de cualquier empresa que han despedido. El agujero lo han creado los especuladores financieros. Y existe ese agujero, y cuando le demos la vuelta de 180 grados, claro que vamos ya por los recursos. Los recursos existen, pero los vamos a distribuir, porque los recursos, vamos a poner el tema de bancos sobre la mesa, esos 65.000 millones de euros que se le han dado a Bankia, se lo hemos dado entre todos y entre todas, con dinero público. Un dinero que en su 80% viene de los bolsillos de las rentas más humildes, no nos lo perdamos. Que mientras los beneficios superan en PIB a los salarios, sin embargo, en la recaudación el 80% viene de los salarios y no de los beneficios empresariales. Con lo cual, nosotros hemos salvado a Bankia, nosotros tendremos que decir qué se hace con Bankia, si Bankia puede dejar a gente en la calle o no deja a la gente en la calle. Y eso, lo queramos o no lo queramos, nos enfrenta de forma inmediata con las clases pudientes, con quienes están hundiéndonos en la miseria. Por lo tanto, ¿hace falta tener un pie en la calle? Sí, pero tendrá que hacer falta tener otro pie en la institución. Poder dar ese giro de 180 grados, tenemos que tener necesariamente los pies posibles, y por eso nace Podemos, al menos con ese afán. Voy a dejar, voy a ir terminando, y para terminar, tenía yo aquí una cita de Roto. El Roto es un dibujante que a mí me gusta mucho. Yo creo que dice verdades como puño, y una de sus verdades es que aparecen dos personas que parece que están trabajando en una especie de extracción de petróleo, y dice: no podemos aumentar la productividad al ritmo de su codicia. Efectivamente, es que esa es la reforma laboral. Aumentar la productividad al ritmo de su codicia, porque como han jugado a lotería y han perdido, ahora lo quieren de nuestros bolsillos, y por eso tienen que transformar la reglamentación laboral. Y yo creo que aquí ahora mismo estamos en una situación en la que si Podemos sirve será porque yo creo que aquí hay que ser también recta, es decir, al menos lo que nos diferencia a alguna gente de Podemos y otra gente de otros partidos, que nosotros no estamos casados con nadie. Yo creo que eso puede ser aquí general, es decir, Podemos sirve, pues está sirviendo ahora mismo porque está haciendo que esto que estamos aquí hablando sea colectivo y esté hablando más gente fuera de este salón. Pero además hay que dar ciertas perspectivas, es decir, ¿por cuándo servirá Podemos? Si no sirve Podemos, habremos hecho la experiencia colectiva, habremos tomado nota y tendremos que ir juntos a crear otra cuestión. Por eso yo creo que darse puñetazos como se han dado puñetazos a otros por una sigla, habrá que ver qué hacen esas siglas, qué hacemos con esas siglas, y en ese sentido yo creo que sí diferencia mucho esa
esa ausencia de proselitismo, al menos por mi parte, sin diferencias de otras formaciones políticas. Yo creo que Podemos Siguen si da perspectiva o logra dar perspectiva a todas las luchas que se han tenido en el partido. Si todo lo que decían, ni casa sin gente, ni gente sin casa, ¿no? El Estado español es uno de los estados de la Unión Europea que más casas tiene per cápita y que más porcentaje de gente tiene viviendo fuera de una casa. Yo creo que eso no hace falta ser un gran economista, ¿no? Sobre todo estos que ponían triple a quien iba a quebrar al día siguiente para decir que eso no es lógico y que por tanto hay que darle la vuelta. Todas esas demandas que nacieron de la lógica de la gente que sufría esa misma situación, no solamente en los servicios públicos, los enfermos de hepatitis C, enfermos de hepatitis C yo creo que son un ejemplo en el sentido de cómo incluso las políticas de austeridad ponen en riesgo la vida de las personas. Hay un medicamento que puede salvar la vida, no lo compro porque he recortado en sanidad y tú, pues, sabes que la esperanza de vida es que te mueres mañana, pasado o dentro de 5 años porque tienes una enfermedad que es crónica y que además te recorta en esperanza de vida. Y yo creo que otra de las cuestiones es que, al menos yo creo que es una de las que podemos estar de acuerdo, estamos aquí ahora mismo en la mesa, es que Podemos sirve si sirve para que los de abajo hagan política y hagan política suya. Yo creo que hay que decir ya, hay que echar abajo la mentira de la criptografía, que solamente quienes saben pueden tener iniciativa política. Una cosa son las cuestiones técnicas y otra cosa la iniciativa política. La iniciativa política tiene que nacer de la necesidad de que asumimos la política. Y las cuestiones técnicas, para eso están los técnicos. Porque yo a lo mejor no sé cómo se hace un puente, pero sé que en este río hay que hacer un puente. Esa es la diferencia entre la toma de decisión política y la toma de la medida técnica concreta que sea. Por lo tanto, uno de los objetivos yo creo que tiene que ser el tema de que los de abajo sirvan, o sea, que Podemos sirva también para que entre todos y todas hagamos política sin ningún miedo, porque además ya sabemos una cosa, cuando la política nos la han hecho otros, que eran los sabios, ¿no? Pues ya sabemos dónde nos podemos meter, ¿no? Nos hemos metido en más paros, nos hemos metido en menor esperanza de vida, en mayor recortes sociales, en mayor incluso pérdida de esperanza de vida, pero en el sentido vital, de esperanza por vivir, porque te van a quitar la vivienda, etc. Y por lo tanto yo creo que tenemos que tomar la política con nuestras manos, hacerla nuestra, cueste lo que cueste, y tomando nota de nuestra experiencia y seguir caminando juntos para darle la vuelta a la tortilla. Y en ese camino yo creo que estamos aquí en la mesa y seguiremos estando, que podemos optar por ese proyecto. Muchas gracias. La democracia que ha utilizado hasta ahora la clase política precisamente para segmentar la sociedad, creando una clase política separada totalmente y encargada de infravalorar el resto de la sociedad en su toma de decisiones hacia los órganos legislativos y ejecutivos del país, es algo que queremos evitar desde Podemos. Y eso lo queremos expresar en cualquier acción que realizamos y en cualquier día que tomamos, incluso en cualquier acto que celebramos. Yo me refiero precisamente a este acto de campaña. No queremos ni mucho menos que esto sea un mitin al uso. El que solo hablemos unos cuantos y los demás escuchéis, como suelen ser los mítines habituales que hacen el resto del partido, ¿no? Queremos que, al igual que todas las acciones que tomamos, al igual que la propia filosofía del movimiento del 15M expresada y que hemos retomado luego en Podemos, haciendo que toda la toma de decisiones sea consensuada con el pueblo, parta del pueblo, no ya que sea tanto consensuada, sino que parte de él. Todos definimos, juntos formamos poder. Esa es la gran magia que tiene la alternativa que estamos generando. Bien, pues en ese mismo sentido es lo que queremos que se transforme este acto, que sea participativo. Evidentemente, cada uno de los candidatos, cada uno de los compañeros que hablado, tiene su idea, pero podéis participar. Es decir, cuando termine cada uno de sus turnos, si tenéis alguna pregunta sobre lo que he dicho, sobre lo que ha expuesto, si tenéis alguna idea, duda, no dudéis en hacerlo, que estaremos encantados de responderle, incluso generar un propio debate. ¿No? De eso se trata, ¿no? Normalmente a esto casi todas las asambleas solemos hacer, evidentemente hoy estamos más gente que no se puede hacer así, ¿no? Pero lo solemos hacer de forma circular. Ese es el sentido, al igual
igual que el propio logotipo del partido, ¿no? Es decir, que todo el mundo intervenga, que todo el mundo exprese sus ideas, sus opiniones y, por supuesto, pregunte cualquier duda que tenga. Una pregunta. ¿Podemos no estaría mucho mejor sin Monedero? Porque Monedero no le va a hacer daño a Podemos, por lo que se ve y lo que ha salido de corrupción, Monedero le está haciendo daño a Podemos. Y se va a notar. Yo quisiera que me contestaran a eso, a ver lo que piensa constante. Yo te contesto con lo que yo pienso. Es decir, yo creo que bueno, dos cosas. Primero, lo que sí tiene que hacer es que yo creo que tenemos que empezar a dar un poquito de marcha atrás en ciertos aspectos. Es que los liderazgos son buenos al principio para arrancar una idea, pero luego yo creo que tienen que retirarse para dejar respirar. Es decir, si realmente esto es una herramienta para que la gente tome la política por su mano, ni Monedero ni Errejón y Pablo tendrán que hacer un liderazgo desde la lejanía, es decir, no podrán estar tan encima precisamente porque si no, lo que es que se marca línea, se sigue, se marca y al final por la base de inclusión. Tanto Monedero podría valer Monedero como cualquiera. Yo ahora mismo, del caso, yo creo que hay que tener también cuidado. Yo entiendo lo que tú dices y yo te podría también decir que por otras cuestiones, es decir, incluso de diferencias políticas con el propio Monedero, ¿no? Pero ahora hay que tener también un poco y por decir también algo más que diferencias políticas en el sentido de que ese que te he dicho antes de los liderazgos tienen que tomar cierta distancia, no pueden ser asfixiantes. Pero ahora, van a venir muchos ataques. Ahora mismo tienen que estar buscando en el currículum vital de Errejón, de Pablo Iglesias, de Tere, etcétera, etcétera, buscándole que si tuviste una beca y hiciste el trabajo desde tu casa era un sinvergüenza, de que tal y que si pasa. Evidentemente eso no es lo mismo que hacer ingeniería fiscal, ¿no? Como se dice, pero hay que tomárselo con mucha cautela porque van a venir muchos frentes por ahí y lo que no podemos estar, yo apuesto y he apostado desde el principio por un tipo de liderazgo que se aleje y que no sea asfixiante, y yo creo que ahí estamos, todos los que estamos en la mesa estamos de acuerdo, pero también hay que ser conscientes de que no podemos estar poniendo y quitando conforme digan los medios, porque van a estar mirando absolutamente todo. Por lupa. Y una cosa son casos de corrupción y otra cosa es hacer ingeniería fiscal, que no nos gusta la ingeniería fiscal, al menos a muchos de los que estamos en Podemos, pero la ingeniería fiscal no es lo mismo que la corrupción y que la extorsión, por mucho que se pongan y por mucho que le den vuelta. No es lo mismo que Mercadona te financie los sobres para que tú abras licencias de Mercadona a que tú hagas ingeniería fiscal para pagar menos impuestos, que puede ser lo que sea, pero no es lo mismo. Es decir, van a venir muchos casos de ese tipo y lo que no podemos estar constantemente en ese sentido. Hay que apostar, y yo creo que hay que decirlo desde ya, por un tipo de liderazgo que deje respirar a la gente y decidir a la gente y tomarse con mucha cautela los casos de, pues como he dicho, ¿no? Te has cobrado 900 euros trabajando desde tu casa. Mira, que me lo digas tú, Inda. Yo no te puedo dar mi opinión. Yo la verdad es que no era partidario de Monedero. Sí, simplemente porque yo apostaba por un Podemos en el cual fuera la gente la que contaba. Yo entiendo de que tiene que haber cara visible. Yo entiendo, ¿no?, que siempre hay quien sobresale más y resalta más. Pero te puedo decir que todos los compañeros que estamos aquí estamos dentro de Podemos en una línea crítica que apoyamos a eso, apoyamos a la gente de trabajo. Que ellos buscarán equipararlo, sí. Ellos intentarán equiparar pues, una ingeniería fiscal que al fin es legal, por desgracia. Que eso para mí es lo más triste, que encima es legal. Que ese hombre haga una empresa para... Hay que ver sus partes malas y sus partes buenas, porque podía haberlo tributado, como hicieron, por desgracia, los jugadores de la selección en Sierra Leona y no tributaron aquí. Pero bueno, lo tributó aquí, lo tributó acogiéndose a una empresa. Pero es que el problema es que los que legislan permiten que alguien pueda hacer una empresa para pagar menos impuestos.
Para mí eso es lo realmente triste, que encima sea legal lo que ha hecho. Puede ser más ético, menos ético, moral o no, pero es que es legal. No es ético en el sencillo plan de que estamos luchando contra ello, ¿no? Pero es que es legal. ¿No es triste que la gente que haga las leyes permita que sea legal crear una empresa para tributar menos? Que tributar menos no es pagar menos. Tributar menos es que haya menos hospitales, menos médicos, menos carreteras y las cosas, cuando uno las sufre, es cuando se da cuenta de ellas. Esa es mi opinión. Yo tampoco soy partidario, entiendo de que tiene que haber una cabeza visible, se llame Rejón, se llame Monedero. También te digo, ha dado explicaciones, la ha dado más tarde, puesto que ese hombre tiene un trabajo y no tiene un cargo político. Él no las podría haber dado. Y te reitero de que yo no soy muy partidario de Monedero, de estas cosas. El tío al final ha dado explicaciones. Más extensas, menos extensas, pero ha dado explicaciones. Y no cobra ni un duro por el sistema público. Es decir, no tiene un cargo electo ni nada. Es una cabeza pensante como cualquiera. Pero que sí, que yo, igual que mi compañero, igual que Javi, pienso lo mismo. Yo creo que los liderazgos, y más una herramienta como es Podemos, deberían de alejarse un poquito, sí son las cabezas que vemos, pero dejar a la gente trabajar. Y que esto sea, por una vez ya, del tirón ya, que sea una herramienta del pueblo, de la gente, y que no sigamos a otro Mesías, porque a mí no me vale un Felipe González nuevo con coleta, por decírselo claro, a mí eso no me vale. A mí no me vale que me tengan 4 años muy bien, que me ilusionen, que veamos que la cosa fluya y que todo vaya perfectamente, y dentro de 10 años estemos con un peso de 2.0. Y ahora que venga un socialista y me diga que lo que hacen hoy en día es socialismo. Esa es mi opinión. Muy bien. Y una cosa que me gustaría, a colación de estudiantes, darle precisamente paso a José ya para su exposición como candidato. Antes de eso, me gustaría hacer un pequeño aporte con respecto a lo que su pregunta, no ya en torno a Monedero, que eso ya respondió a los compañeros anteriormente, pero sí sobre algo que me parece muy importante y quizá haya sido el momento justo para comentarlo, ¿no? Y es en cuanto a la estructura del Podemos. Es decir, como muy bien ha dicho Javi, lo que intentamos es alejar un poquito esa figura, digámoslo así, de Podemos, esa figura mediáticamente en primera línea. Podemos asegurar precisamente ese cambio, es decir, estamos acostumbrados a esta dinámica de ataque contra una persona porque se sabe entre ellos, entre los partidos tradicionales, que esas personas son las cabezas de partido, son las que representan realmente a su partido. Incluso tienen poder incluso ejecutivo sin ningún tipo de consulta hacia abajo. Sin embargo, podemos cambiar totalmente toda la estructura. Nos lo ha demostrado desde el movimiento del 15M en cómo se ha constituido y cómo se ha construido Podemos hasta el día de hoy, internamente. Y la idea es llevar esa estructuración interna hacia el exterior, hacia los órganos de gobierno. Ahí es donde está la gran magia del Podemos, mucho más allá del programa político, incluso no pensemos ya en las medidas que se deben de tomar. Pensemos en que las medidas las tenemos que tomar nosotros. Serán acertadas, siempre serán acertadas. ¿Por qué? Porque nacen del pueblo. Si nos equivocamos en bloque. Y si acertamos en bloque. Porque acierto yo, acierta mi vecino y acierta cada uno de los que estamos aquí. Esa es la magia del Podemos. No está ya digo, en el propio programa. Si el programa lo vamos a decidir entre todos. Ahí está la magia. La estructuración en círculo, de la que tanto se ha hablado, es la que asegura la consistencia de Podemos y la consistencia y el consenso con el pueblo, con la base, la toma de decisiones desde abajo. Aquí una figura no decide, una persona no decide. Decide un consejo completo alrededor de esa figura. Por decir algo, no decide una persona, sino 20. Sí, puede ser que nos encontremos con figuras, incluso yendo más lejos, no ya como el tema de Monedero, sino incluso figuras o perfiles que puedan caer en el ámbito de la corrupción. Es posible, nadie está libre, ¿no? No podemos asegurar que el 100% de personas van a tener los mismos principios éticos y morales y sociales que nosotros mismos. Es cierto. Pero blindamos la figura de esa persona con un consejo ciudadano, con un arquetipo o con una estructura de unidad alrededor de él formada por múltiples personas. De forma que las decisiones, el poder legislativo, incluso el poder ejecutivo, no caen en manos de una sola persona. Con lo cual, disminuimos muchísimo casos de corrupción, casos de malversación, casos como los que estamos sufriendo día a día con los partidos políticos. Esa es la gran magia de Podemos y yo personalmente, eso es lo que me ha hecho confiar tanto en Podemos, ¿no? Cómo nació el movimiento del 15M y cómo se está llevando hasta ahora y cómo lo vamos a llevar a las instituciones, donde todos vamos a intervenir y entre todos se va a construir o se va a dar esa alternancia política y entre todos cambiaremos la sociedad tal y como está. Bueno, pues sin más, pues ya...
dejo ya con el compañero, ya digo, ya lo conocéis, y hacer ahora su exposición como canta. A ver, yo voy a ser muy escueto, voy a hablar muy bien, porque como mi compañero ya ha hablado en gran medida el grueso de lo que queremos hablar, y encima hablan muy bien, yo voy a ser mucho más corto. Os comento un poquito como yo podría hablarle directamente a mi abuela, a explicarle por qué yo estoy aquí, ¿vale? A mí pues me encantan los datos y tengo aquí datos recogidos y podría explicarlos muy bien y quedaría muy bien, pero a mí no me gustan los mítines al uso. Además, ellos lo hacen mucho mejor que yo. Yo quiero explicaros por qué estoy aquí, por qué apoyo esto, únicamente, muy rápido. Primero porque creo que esto no son unas elecciones normales. La coyuntura que tenemos hoy, yo creo que esto no lo vamos a tener si no lo aprovechamos en muchísimo tiempo. Esto de pegarle un tortazo a los dos grandes partidos, esto no se ve todos los días. Vamos, esto o se aprovecha o no se aprovecha. Con todo esto no quiero decir que hay que darle una fe ciega a cualquier partido. Yo soy el primer crítico con lo que está aquí, porque no quiero que me vuelva a suceder por lo que nos ha sucedido en años anteriores. Porque el partido te diga que va a hacer un programa perfecto y luego no lo cumpla. El programa del Partido Popular de 2012, si os lo leéis, es un buen programa, si lo fuera cumplido. Pero no lo cumplió. Entonces, ¿para qué me sirve a mí de que me den realmente, y hablo muy críticamente, para que me den un programa muy bonito, que me digan lo que yo quiero escuchar, que me digan que tenemos fórmulas para acabar con el paro o para reducirlo en gran medida, que tenemos fórmulas en las cuales intervienen no sé qué y no sé cuánto y me dan datos y me marean y yo al final me lo creo y al final no veo nada. Eso a mí no me funciona, a mí no me sirve. Yo quiero que me expliquen o que me digan lo que a mí me ha ilusionado el poder, y es que cambiar el método, es decir, no los resultados, porque tú a mí me puedes decir que vas a acabar con el paro, o si te lo traslado al pueblo que es más sencillo explicarte, te puedo decir de que voy a hacer o no voy a hacer una bolsa de trabajo, yo te puedo prometer lo que yo quiera. Por desgracia, no está tipificado en la ley el fraude electoral, que debería haber una ley tipificada con fraude electoral, y que si yo les prometo algo hoy, mañana si no lo cumplo, me vuelven a echar, ¿vale? Y no tener que estar votando mi cargo, porque yo tengo una tienda, y si yo les vendo un producto y les digo que este producto tiene tales características, si no son verdad, ustedes me pueden denunciar. Pero si yo soy un político y ahora les digo lo que ustedes quieren oír, y mañana yo hago lo que yo quiero hacer, ustedes no tienen ningún mecanismo para echarme. Entonces, ¿de qué me sirve a mí un programa perfecto? No me sirve de nada. ¿Qué me sirve? Ver cómo está funcionando la cosa y cambiar el método. Que el programa no lo hagan 4 amigos míos, que me caen muy bien, y digamos, vamos a decirle a esta gente que todo esto va a ser perfecto. No. A mí lo que me sirve es que en materia de medicina se reúnan un consejo de médicos o de gente que ha trabajado en la medicina, enfermeras, celadores, médicos, y digan, mira, esto está así, porque lo conocemos, y este es el trabajo diario que tenemos. Y para cambiarlo necesitamos, hoy, urgentemente necesitamos hacer esto y esto. Y la gran mayoría de cosas no implican ni dinero, implican un cambio de modo de trabajar. No trabajar, como dicen mis compañeros, a los de arriba, porque al final todo da, redunda y da círculo y da una vuelta, y aquí el que reparte se queda la mejor parte. Y esto es lo que pasa, es lo que sucede. Yo no puedo entender por qué hay alguien que pueda votar a un partido popular o a un partido socialista. Yo diariamente lanzo preguntas, porque la gente joven nos veneramos en las redes sociales, y lanzo preguntas por Facebook, y a día de hoy sigo sin respuesta. Yo no entiendo cómo alguien puede votar a un partido popular o a un partido socialista viendo cómo han trabajado. Yo no lo entiendo, señor, no lo entiendo. Podría entender que se votara a partidos de nueva formación, incluso siendo contrario a mi ideología. Yo soy un tío de izquierda, Ciudadano, aunque se denomine de centro izquierda, tiene unas políticas que cuando las analiza son muy de derecha. Pero yo podría entender que una persona vote a esa gente porque quiere un cambio y quiere otra manera de hacer las cosas. Pero yo, que alguien me vote a un PP o a un PSOE, sinceramente no lo entiendo. Y que venga alguno, por favor, a un socialista y me lo explique. O
o a algún simpatizante del Partido Popular. No lo entiendo. Como ha dicho mi compañero, estamos bajo una lupa y yo creo que eso es muy bueno. Yo creo que nunca hay que perder, por muy afín que sea uno a unos ideales o a un partido, nunca hay que perderle ese punto crítico. Hay que ser siempre crítico y estar constantemente pendiente de ese programa o de esa gente que nos gobierna. Porque, señores, hasta el agua, y en este pueblo lo sabemos, hasta el agua nos la manejan los políticos. Hasta el agua. Y aquí había una venta muy infructuosa para un señor alcalde hoy en día. Es decir, que hasta el agua nos la gobiernan. Es decir, que es para estar encima. Poco más voy a añadir. Únicamente para dar una pincelada al programa de Podemos y por el cual apoyo y estoy aquí. Si os leéis el programa que está tocado en la web, sinceramente un programa que se nota que es rompedor, no hasta el punto que quizás nosotros quisiéramos que fuera de ruptura y fuera un poquito más allá, pero entendemos de que tienen que ser más comedidos. La única pincelada que voy a lanzar es una intervención que he escuchado hoy de Íñigo Rejón, en el cual lanzaba diferentes propuestas del programa, y es la emergencia social. La emergencia social, ¿qué quiero decir con la emergencia social? Que las políticas que se lleven a cabo en Andalucía siempre primen las personas por encima del dinero. Me da igual qué tipo de leyes quieran legislar, me da igual las propuestas que me hagan, pero que nunca pueda estar por encima el dinero de una persona o de una familia. Es lo único que quiero añadir. Y poco más, porque también tenía algo de la reforma agraria que tan necesitamos aquí en Andalucía, ¿vale? Como hubiera nombrado mi compañero, la duquesa de Alba es la mayor beneficiaria de subvenciones, vive de tener las tierras, o vivía de tener tierras sin explotar, cuando hay gente que tiene que ir hablando más a las víctimas por las noches porque no tiene con qué comer. Y bueno, y esta mujer que era tan sevillana y luego tenía su dinero en Madrid donde cotizaba o tributaba. Con esto termino la intervención. Si alguien tiene una pregunta para José, pues entonces me gustaría hacer una pequeña reflexión efectivamente con respecto al programa que estaba comentando José ahora hace un momento. Tengo una pregunta. ¿Y ahí? Dígame. Dijo antes que, bueno, en Andalucía es donde para la autonómica, para Andalucía. Sí. Aquí se vota siempre PSOE en Andalucía. ¿Por qué? Porque llevan 30 y tantos años gobernando y la gente tiene un bloque mental que no sale de ahí. ¿Por qué? Porque hay muchos amigantes. Porque hay muchos que se que reparten el dinero entre ellos y compran los votos y así la gente le vota al PSOE siempre. Y por eso gana siempre la izquierda. Por esa misma razón. Porque los primos, los cuñados, los hermanitos y todo. Y claro, pues siempre van votando a los mismos. Claro, y aquí el problema es de que si tú no me votas, yo no le voy a dar trabajo que está trabajando tu cuñada mismo en el ayuntamiento. Yo quiero que Podemos que tenga un programa que abarque todas las situaciones aquí, que cree empleo. Porque aquí empleo no se crea en Andalucía, ya podían estar que aquí no se crea empleo. ¿Por qué? Porque lo que han mandado antes No le interesaba. no le interesaba y que no traían nada de industria aquí a Andalucía. Nos mandaban toples y la gente, por lo que le daban el palo y con esto y con lo otro, vivía y no querían molestarse, querían meterse nada. Y así llevamos 30 y tantos años. No, es que venía, es que no lo dejaban. No lo dejaban respirar, porque le dejaban meter el palo y Y otra cosa que para crear inversión que venga inversión y eso, los impuestos tienen que bajar. Y aquí en Andalucía se pagan los impuestos más altos de España. Y quieres hacer algo y te ponen de pegas que no veas. Hay que mantener muchos señoritos, ¿no? Claro, Pero si pero lo bajamos, si quieres abrir una empresa
igual tienes que arreglar de papeles. Dígamelo a mí. Y cuando llega la hora, pues la ejecución muy bien posible. Es lo que tiene que ponerlo fácil para los inversores para que quieren trabajo aquí. Que no te pongas tantas pegas. Pero si es sencillo, si yo le pongo a usted facilidades para que usted cree empresa, Pues claro que a lo mejor yo tengo una empresa y como yo tengo el dinero y el capital, no me interesa que usted tenga esas facilidades, porque a lo mejor usted genera trabajo, usted genera trabajadores y está tratando bien a los trabajadores, y a mí no me interesa, porque yo tengo que mantener muchas fincas que tengo, ¿a usted? Y tengo que mantener buenos coches, y tengo que mantener buenas cenas, y si yo reparto el dinero, porque aquí no hay un problema de que no haya dinero, aquí el único problema que hay es que no está bien repartido. Y a mí no me interesa, si yo tengo mucho dinero, no vamos a hablar de la persona que vive bien, no, si yo tengo mucho dinero, que es por donde se escapa el capital, a mí no me interesa que usted gane un poquito más y pueda vivir bien, a mí me interesa seguir o mantener el ritmo de vida que tengo. Mi compañero Javi quería responder una cosa. Sí, una cosa sobre la creación de empleo en Andalucía. Yo creo que es una cosa muy curiosa. La primera de ellas yo creo que hay que verla en el reparto de tierras, ¿no? Cómo están repartidas las tierras y qué es lo que se hace con ellas. Es decir, cómo están repartidas. Aquí no sufrimos tanto el latifundio como en la zona, digamos, oeste de Andalucía, provincias como Córdoba, Sevilla, etcétera, en la que las tierras las tienen 3 personas, ¿no? Pero es que además no las tienen. No las ponen a producir, pero tanto es así que hay un caso de una localidad que en la provincia de Córdoba, no sé si es Córdoba o Sevilla, en la que la tierra del Valle del Guadalquivir, una de las más productivas de toda la península, se vende, la tierra se la llevan porque es tierra vegetal muy productiva y ahí ponen placas solares. Cuando se está llevando la tierra, lo que se está llevando es el trabajo de las personas de esa localidad. Por lo tanto, cuando choca la propiedad de la tierra con la producción de trabajo, lo que hay que poner sobre la mesa es una cosa que no se ha puesto, que nadie ha tenido la idea de ponerla sobre en Andalucía, que se llama reforma agraria. Y la verdadera forma de acabar con el perno es quitándolo y dejando al jornalero muriéndose de hambre 6 meses al año. No, es poner a cultivar las tierras y ponerlas en forma de cooperativa, como sea, pero a cultivarlas. Y primera de las cosas, de por qué la pobreza. La segunda de las cosas, la poca industria que teníamos aquí, como la industria que se tenía en otros sitios, por ejemplo, Bahía de Cádiz, etcétera, cierta industria también en Málaga. Hubo un señor, que ustedes recordarán, que se llamaba Felipe González, que desindustrializó la gran industria que estaba en manos del Estado. En su ímpetu por privatizar, se quitó esa industria, la vendió y se la llevaron fuera. Y entonces, cuestiones que estaban en emergencia, como eran la industria de la Bahía de Cádiz, en Málaga y un poquito en la costa de Granada, se fue, se terminó y nos vendieron en definitiva nuestro futuro. Aquí muchas veces hay que verse, porque el otro día estuvimos en un debate, estaba también el Partido Popular, echándole la culpa nada más que al PSOE del tema de la pobreza en Andalucía, el trabajo en Andalucía, que sí, que la tienen, pero ¿van ustedes a hacer la reforma agraria o no van a hacer la reforma agraria? ¿Van ustedes a través, qué van a hacer con Delphi? ¿Van a dejar que se mueran los trabajadores, que no tengan producción los trabajadores, cuando en el resto de países desarrollados se está subvencionando precisamente esa industria potente, no solamente por cuestiones tecnológicas, sino por cuestiones de mantenimiento de empleo? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Van a seguir los dos grandes partidos condenándonos a la pena miseria? ¿Cómo hablar de empleo? Somos ricos en renovables y Alemania tiene mayor producción de energía por renovables que España. Somos ricos en renovables. El Pelé, por ejemplo, no sé si conoceréis ahí la pequeña fábrica que tiene ahí de Pelé y de biomasa de España. Sí. Pues ahora le han metido una ley nueva en la cual pues ya le suben los grámenes para que no puedan producir. Y hay que traerla de fuera. Pero ¿qué pasa? Que es muy suculento traerla de fuera. Si gano esta de las elecciones aquí, hombre, espero que haya cambio. Yo espero que haya cambio. Que la tasa eléctrica la bajará porque estamos aquí abajo, estamos sofocados. Porque tenemos que pagar las facturas aquí. Aquí es un país que, por ejemplo, en los países europeos del norte, pues pagan mucho menos electricidad que nosotros, ganando el doble que nosotros. Le hemos perdonado, pero le hemos perdonado. El PSOE le ha perdonado ahora 3.500 millones de euros porque se han portado bien con nosotros.
obstante lo que tiene que ir diciendo esas cosas para que la gente, porque es una cosa importante, especialmente para la gente que no tiene ni para llegar al mes. Hay contemplado dentro del programa, No tiene luz. hay contemplado una reforma energética, principalmente. Pero también he contemplado, al igual que ha hecho el gobierno de Siniza, y ustedes no lo verán seguramente en el telediario, de que ninguna vivienda pueda estar por ley sin suministro. Porque a quien no tenga recursos no se le puede cortar el agua y la luz. Ni de agua ni de luz. Esas son unas cosas vitales. Eso está en el programa, eso es una cosa vital, eso por ley, si accedemos a la ley, no se podrá ni cortarle a una criatura ni la luz ni el agua, y siempre tienen que tener derecho a un mínimo de comida, porque aquí no podemos dejarnos a la gente por el camino. Por eso hay que decirlo. Eso Hay que decirlo. Sí, por eso le dije que estaba claro para que la persona lo comprenda. En el programa está afirmado, de hecho, hablando un poquito en sí del programa, ¿no? Porque recuerdo lo que decía Tene precisamente hace un año en un meeting, que estamos en una situación de crisis de alternancia. Lógicamente ese es el kit de la cuestión, digámoslo así, ¿no? Es decir, se habla mucho de que estamos en una crisis económica, pero realmente la crisis económica no es más que la punta de lanza de algo mucho más grave, es una crisis social, de carácter social, que es la que deriva y genera en otra serie de crisis como la económica, ¿no? Con lo que estoy contando precisamente ahora mismo, y por lo que han dicho los compañeros anteriormente, en el programa está contemplado, de hecho se contempla una serie de procesos de emergencia o procedimientos de emergencia. Uno de ellos es un procedimiento de emergencia habitacional, un procedimiento de emergencia medioambiental y un procedimiento de emergencia social. ¿Qué es lo que hacen esos procedimientos de emergencia? Pues precisamente es justo lo que está comentando, ¿no? Es decir, que ningún ciudadano, en este caso por ejemplo, piñamos a Andalucía, ¿no?, se pueda quedar sin suministros como el de agua, luz, gas. Es decir, se le asegura a un ciudadano que va a tener una condición digna e igualitaria ante el Estado, que no se pueda quedar sin vivienda. De hecho, sí que hablamos en el programa de la vivienda, algo de lo que se está hablando. No todos hemos escuchado cuando alguien de primero, del PSOE habla y dice, bueno, sí, pero es que van a coger las casas de todo el mundo, se las van a dar a otros. Eso es tontería, ¿no? Realmente lo que especifica el programa es que cuando se produzca una situación de indefensión, por una situación de desahucio, por ejemplo, entra en marcha un programa de rescate habitacional que lo que hace es estudiar, generar una mora de seis meses ante la situación de desahucio, activar ese programa que permite examinar y solucionar el problema puntual de ese ciudadano, de esa persona, de esa familia, asegurando que en ningún momento se va a quedar sin una vivienda digna. Exactamente igual se comporta para los suministros vitales, digamos así, lo que estamos comentando, no agua, luz y gas. De eso se trata, ¿no? De conseguir una sociedad justa, paritaria e igualitaria. Y en el mismo sentido el medio ambiente, como comentaban hace un momento también los compañeros. Tenemos grandes problemas medioambientales que además también nos generan deuda interna por la malversación o la especulación que se está haciendo con ellos, ¿no? Todos tenemos en la cabeza el tema de las instalaciones solares, prácticamente, ¿no? También lo contempla esos procedimientos de emergencia. Por otra parte, los procedimientos de emergencia social que aseguran las situaciones de indefensión laboral, por ejemplo, de los trabajadores. Estamos hablando de que se nos está contando últimamente que estamos saliendo de la crisis. Saliendo de la crisis, hemos tenido en enero 28.000 nuevas personas inscritas en el paro en Andalucía. De enero con respecto a diciembre, 12.000 de ellos en el sector agrario. Evidentemente eso es que estamos saliendo de la crisis, habría que pillarlo con 15 y desde luego evidentemente no es así. Estamos en una situación, como ha comentado también Javier antes, con un 34% de paro en Andalucía. Y de jóvenes menores de 25 años, un 59%. Todo eso hay que solucionarlo. Y hay programas para ello. Igual que hay programas para la vivienda, también hay programas, como comentaba José hace un momento, para la reforma agraria, donde precisamente se trata de eso, ¿no? De eliminar los latifundios y pretender con ello un reparto equitativo de la tierra. Lo del reparto equitativo de la tierra no significa que vayan a quitar eso tierra para darse a otro. Significa que esos latifundios que aún hay se distribuyan. Que toda la gente, que el campo sea del agricultor realmente. Se habla también de un precio mínimo agrario para paliar toda la problemática que hay con los márgenes que se producen o esas diferencias en cuanto al precio de explotación y al precio de comercialización. ¿Cómo se aprovecha? Efectivamente, un arancel externo para evitar también el problema generado por el balance importación-exportación. Todo eso está contemplado, evidentemente que sí. Una reforma laboral también, como comentaban los compañeros, para paliar la situación que hay actualmente. Incluso una reforma estructural y organizativa que asegure que, a nivel en este caso estatal, que a nivel en este caso también lógicamente autonómico,
no se puedan producir tampoco situaciones como la de 5.000, 6.000, 7.000 euros, ¿no? Situando un salario tope, digámoslo así, ¿no? Es decir, hay una serie de medidas en el programa que nos permiten, lógicamente, empezar a salir ya de verdad y ahora sí de esta crisis en la que estamos actualmente, partiendo de la base, saliendo primero de la crisis social y todas las que derivan de ella. Pero volvamos a lo mismo que estaba comentando antes. El punto clave de Podemos, más allá, ya digo, del programa en sí, que el programa es algo que podéis leer y además es un programa mucho más, digámoslo, dinámico que el del resto del partido, se explican las cosas mucho más desde la base, sin tantos términos políticos, digámoslo, y más entrando en lo que son las problemáticas actuales. Pero la clave del sistema es precisamente eso, la estructuración y la organización del partido en sí mismo. Y cómo, de nuevo, cae todo en nuestras manos, ¿vale? Y por tanto el cambio también lo cae. Pues si tenéis alguna pregunta, duda, cuestión más, el cambio vamos a cambiar ya de una vez. ¿Perdón? Casi cambiamos ya. Eso se trata, vamos a cambiar ya. Pero el cambio no echando ya esto a que todo eso. Pero el ya cambio empezó eso, que yo ya 30 y tantos años aquí mandando ya, ¿va? Debe ya no le queda tiempo poco. Lo que pasa es que esto ocurre que, igual que decía yo hace un momento, que el cambio parte para nosotros, que Podemos somos la base realmente, también es nuestra propia responsabilidad. Por ejemplo, todo lo que estamos aquí, nosotros lo estamos haciendo, ¿no? Pero yo creo, sin ser demasiado agresivo en la expresión, que cada persona que siga Podemos, cada persona que confía en Podemos porque realmente ve que el programa, el cambio que está por venir, parte de nosotros mismos, también tiene un poco de responsabilidad con respecto a la gente que le rodea. Es decir, yo quiero cambiar, pero no basta con que me quede criticando en el sofá del salón esperando que el cambio me venga a mí. Si el cambio tiene que partir de nosotros. Yo muy loco, estamos a la Junta está encerrada. Ella va a ser encerrada 40 años, gobernando por socialistas y PP. Ya le falta levantarme y salir a la puta trinchera ya y luchar. ¿Sabes? Ya estamos hartos de esta trinchera, tanta mentira, tanta. Nos venden películas y nos venden costas de humo. ¿Sabes? Es que le preguntaron si tenían la puta cabeza. Ahora lo trata eso. Eso es lo que tenemos que hacer. Efectivamente. ¿Sabes? Pero eso está. Ya no hay nada. Las dos somos víctimas. Nos vamos a víctimas. Y hay que cambiar, compañero, hay que luchar, hay que definir, bueno, pues, si hay más preguntas, La pregunta era que ahora están comprando los putos votos, ¿sabes? Porque ahora 15 días no han pagado uno y están comprando los votos. Y los cazones de mierda, perdona la expresión, pero es que me fumo, vengo de Granada, de escuchar de Carlos Rodríguez y Íñigo, y a Pedro Serrano que mira, no he llorado porque, yo qué sé, me han puesto hasta los puntos, ¿sabes? Que hablaban verdades, ¿sabes? No hablaban como estaban hablando estas mierdas socialistas, perdón por la expresión, porque hablo claro, ¿sabes? Y yo para mí lo que tenemos que hacer es levantarnos y luchar por nuestra historia a la calle y hablar y decir lo que hay, ¿sabes? Y están comprando algo con un mes, con 2 meses, con un 15 que están vendiendo otra papeleta, ¿sabes? Esas partes pobres. Pero la gente tiene inteligencia. No, la gente tiene crítica, nos va a sacar un cambio. Ahora